y ahorita vamos a compartir. El tema de hoy es pobres en espíritu. Va, ahora no quiere funcionar. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y del reino de los cielos es que hemos estado hablando en este mes. Prácticamente nos hemos enfocado en el reino de los cielos, porque el pertenecer al reino de los cielos nos hace a ti y a mí bienaventurados, nos hace felices, nos hace benditos, nos trae nuevas leyes que nosotros en el mundo no conocíamos. Tal vez sabíamos de ellas, pero no las conocíamos. Y hoy nos toca ver el tema de los pobres en espíritu, y voy a tratar de explicar un poquito de lo que creo que Dios me está tratando o nos está tratando de enseñar aquí con pobres en espíritu. Porque este asunto de pobres en espíritu no es fácil para nosotros como seres humanos. Al escuchar el tema de este mensaje de hoy, se me hace un poco controversial. Y creo que al estar nosotros viendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que este tema es un poco controversial. Porque nadie queremos ser pobres. Yo no quiero ser pobre. Nadie queremos ser pobres. Nadie queremos vivir en la pobreza. Como les dije a los varones allá mientras estábamos orando, la razón por la cual nosotros salimos del pueblo donde nosotros vivíamos o donde nacimos, donde crecimos, es porque no queríamos ser pobres. Queríamos tener un mejor estilo de vida. Queríamos tener una mejor área donde criar nuestros hijos y tener una vida más próspera. Llegamos a este país para tener una vida más próspera y nos encontramos con Jesús, y ahora Jesús nos dice que tú y yo necesitamos ser pobres para poder tener una relación correcta con Dios, y que Dios tenga misericordia de nosotros, y que Dios nos pueda usar en el crecimiento, en el avance de su reino, y que Dios esto y que Dios lo otro, para que Dios pueda a usar el cuerpo, o sea, la iglesia, su cuerpo. Tú y yo tenemos que ser pobres en espíritu, porque de otra manera no va a funcionar. En mi caminar yo me he encontrado con personas que me han hecho el comentario de que no, es que yo soy muy espiritual, y lo que están dando a entender es que yo no soy como todos los demás creyentes. Yo entiendo algo que los demás creyentes no entienden, y porque yo entiendo algo que los demás creyentes no entienden, es por eso que Dios me puede usar para enseñar, para predicar, para evangelizar y hacer la tarea que Dios quiere que hagamos. Y eso es un concepto equivocado, porque eso nos lo hace ver Dios en su palabra. La razón por la que Dios nos habla una y otra vez de ser pobres en espíritu es para que Él pueda usar a hombres comunes como tú y como yo para engrandecer su reino. Ser pobre simplemente significa para nosotros, o sea, terrenalmente, que no tiene lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Sí, esto significa que tiene pocos o ningún medio de substancia y necesita la ayuda de otros. Y esto, si nosotros nos ponemos a ver la escritura, vamos a encontrar que se explica así solo. Porque la escritura nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y porque somos el cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros, unidos así por todas las coyunturas y ligamentos, de tal manera que si yo me duelo, pues te dueles tú también. Que si yo me gozo, pues te gozas tú también, y viceversa.
Es simple y sencillo de entender, pero el concepto que nosotros hemos obtenido de ello está equivocado, porque nosotros queremos ser alguien, nosotros queremos avanzar, nosotros queremos tener, y Dios nos dice todo lo contrario. Muchos diríamos que este asunto de ser pobres en espíritu es más bien, no es una bendición, sino que más bien parece una maldición. O sea que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que dejar nuestro querer a un lado y tenemos que depender totalmente de Dios. Es decir, entonces, es afortunado el que tiene poco espíritu. Y si te fijas, allí en espíritu está escrito con letra minúscula, no mayúscula. ¿Sí? Es minúscula, está hablando del espíritu humano con el cual nacimos, el que murió cuando conoció el pecado. ¿Sí? No el que ahora reside en el hombre creyente. No se está refiriendo a aquel que es rico en espíritu, o sea, el que tiene mucho espíritu. Se está refiriendo a aquel que es pobre en espíritu. Lo que tú y yo debemos tratar de entender mientras caminamos el camino que Dios nos ha pedido caminar, o sea, con Cristo. Esto de asunto de ser pobres en espíritu para poder ser usados por Dios parece ser el estilo de Dios, porque una y otra vez nosotros encontramos en su palabra, y si prestamos atención, Él nos dice que si nosotros deseamos encontrar la vida, ¿qué tenemos que hacer? Perderla. Si nosotros queremos vivir, nosotros tenemos que perder la vida. Él también nos dice y nos recuerda que cuando nosotros somos débiles, es entonces que somos fuertes. O sea que como que las cosas están al revés. Cuando somos débiles es entonces que somos fuertes. Él también nos dice, o sea, Dios también nos recuerda que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y nosotros podemos ir a través de la palabra de Dios y podemos encontrar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo donde parece que Dios nos está hablando al revés de lo que nosotros pensamos para poder ser el cuerpo de Cristo que tú y yo necesitamos ser. Y así es como quiere comunicarnos este asunto de ser pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son bienaventurados, pues disfrutan de una relación correcta con Dios. Esto los hace benditos, esto los hace afortunados, los hace felices y dichosos. Y eso somos tú y yo cuando con una relación correcta con Cristo nos relacionamos con Dios el Padre. Y esto quiere decir que nosotros como seres humanos, una vez que somos salvos, estamos a la disposición de lo que Cristo dice. Si Cristo dice, evangelicen, ¿qué debemos hacer? Evangelizar. Si Cristo dice, escucha o oye, nosotros debemos escuchar y oír. Porque Él tiene algo importante que decir. Si Él nos manda a congregarnos, tú y yo necesitamos congregarnos. Y todas estas son cosas que Jesús manda de nosotros una vez que hemos llegado a su conocimiento. La buenaventura a los pobres en espíritu se refiere al bienestar de los que debido a su relación con Cristo y su palabra reciben el reino de Dios. El pasaje dice que el reino de los cielos es ¿de quién? De los pobres en espíritu. No de los ricos en espíritu, no de aquellos que se quieren adherir, sino que el reino de los cielos es de aquellos que son pobres en espíritu. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco en cuanto a las reglas del reino, y nos dimos cuenta que cuando tú y yo nos apegamos a las reglas del reino, gran poder se nos es dado para ir y hacer las cosas que tú y yo necesitamos hacer. ¿Quién sana? Jesús. ¿Por medio de quién sana Jesús? Por medio de la iglesia. Por medio de personas como tú y como yo. Y si nosotros vamos en oración con Cristo Jesús y le pedimos que nos sane de cualquier cosa, si es el deseo de Él, Él nos puede sanar. Pero Dios ha dado dones a los hombres y en esos está el don de la sanación también.
Dios sana a través de su iglesia. Dios predica a través de su iglesia. Dios ministra a través de su iglesia, y eso somos tú y yo. Cuando tenemos una relación correcta, o sea que llevamos el reino de los cielos a las personas. Esto incluye su amor, su cuidado, su salvación, su presencia, su santidad y todas las cosas que en su reino nosotros como iglesia vamos descubriendo cada vez que nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios. O sea que, ¿quién sabía ser santo antes de llegar al conocimiento de Cristo Jesús? Nosotros no teníamos un concepto equivocado de lo que era ser santo. Algunos de nosotros pensábamos que si tú y yo llegábamos a ser santos, ya no íbamos a pisar la tierra, íbamos a andar flotando por todos lados, porque en santidad es que debíamos andar. Y eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cada vez que nosotros nos sumergimos en su palabra, descubrimos estos misterios. Y nos ayuda a crecer, nos ayuda a desarrollarnos. Primeramente quiero que veamos a lo que Jesús no se refería cuando está diciendo que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Y Jesús no se refería a los pobres económicamente. Y ese es un concepto que nosotros al estudiar, al leer las escrituras, pensamos que los que son pobres económicamente y automáticamente tienen la entrada al cielo. Porque miramos a Jesús visitando a los pobres, vemos a Jesús en las escrituras, en los evangelios, que Él llegó como un pobre. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. ¿Dónde pusieron a Jesús? En un pesebre. ¿En qué lo envolvieron? En pañales. O sea, ni una cobijita. Jesús era pobre. Jesús creció en una familia común y corriente de Israel. No era adinerado, y automáticamente nosotros nos hacemos la idea que si nosotros somos pobres económicamente, entonces Dios va a tener un favor especial conmigo porque yo soy pobre, yo no tengo dinero en mi banco, yo no tengo gran carro, es más, ni casa tengo. Entonces Dios va a tener favor conmigo y me va a dar la entrada al cielo. Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús no se estaba refiriendo a los pobres económicamente. El reino de los cielos no se adquiere simplemente por no tener otra opción. O sea, los pobres en espíritu pueden donar grandes cantidades de dinero a la iglesia. Los pobres en espíritu pueden hacer grandes obras en la iglesia. No, porque no tienen los recursos, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. O sea, no es porque no tienen otra opción. O sea, el hecho de ser necesitados no nos da la entrada al reino de los cielos. A eso no se estaba refiriendo Jesús. Jesús no se estaba refiriendo a aquellos que son faltos de entusiasmo, o sea que no tienen mucho ánimo. No se estaba refiriendo a aquellos que tienen poca energía, que tal vez están por allí en la banca y rara vez aplauden y que no cantan fuerte y que a veces los miras como que nomás están moviendo los labios. Esos tienen la entrada al cielo. No se estaba refiriendo a ello. No se estaba refiriendo a los que son pasivos. O sea, como dijimos la semana pasada, en la viña del Señor va a haber de todo. Va a haber esos que son introvertidos, van a haber esos que son fuertes, va a haber esos que son atrevidos. Esos van a luchar por el reino de los cielos. Pero este que no puede luchar, este que no es atrevido, Dios le va a dar la entrada automáticamente. No estaba hablando de eso. Jesús no se estaba refiriendo a los que son pasivos, ni tampoco a los que son indiferentes o a los de escaso juicio, o tampoco a los que son faltos de entendimiento. Podemos nosotros pensar que los niños que han nacido o las personas que tienen una deficiencia de su carácter, de su pensamiento, que no piensan como las personas común y corriente, ese automáticamente va a entrar al cielo. No es así. Tú y yo tenemos la responsabilidad de presentar el evangelio a toda criatura con la que nosotros nos encontremos y que podamos comunicar. Claro, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, porque hay veces que nosotros necesitamos callar y hay veces que tú y yo necesitamos hablar. Pero el evangelio debe de ser presentado a toda criatura. Esa es la voluntad
de Dios. Nuevamente, si nos fijamos en el versículo, está escrito con E minúscula, espíritu con E minúscula, que está hablando de nuestra condición humana, no de la condición en la cual con Cristo Jesús nos encontramos. Y tenemos que recordar aquí que el mundo todo el tiempo está tratando de empujarnos a nosotros ser alguien. Me acuerdo en aquel tiempo allá por el 2008, donde estábamos en el auditorio de una escuela, y ahí estábamos llevando a cabo el servicio, y en las paredes había rótulos que decían: lucha por ser número 1, corre a la meta, ¿sí? Y se empujaba a los estudiantes a luchar por ser número 1. ¿Quién es número 1? Jesús. O sea que el mundo siempre nos va a empujar a luchar por ser número 1. La sociedad manda a sus hijos a la escuela, ¿para qué? Para que sean alguien en la vida, para que obtengan una carrera y no sean personas pobres, o sea que no tengan trabajos difíciles como tú y yo a veces tenemos en la construcción, o en la lluvia, o en el sol, o en el tiempo, sino que tengan un título y puedan tener un trabajo acoginado, como por decirlo así, que no sea tan duro, que no sea tan difícil y que les pueda traer buen ingreso. El mundo siempre nos va a empujar a hacer esas cosas. Y ese mismo concepto es el que hemos traído a la iglesia. Luchar por ser número 1. Y aquí nos damos cuenta que el único número 1 que hay es Cristo. ¿Sí? Aquí cuando se trata de las cosas de Dios, Dios nos dice que nosotros debemos seguir a nuestros líderes. ¿Sí? El mundo dice que tú tienes que pisar a quien, no importa a quién tú tengas que pisotear, tú tienes que luchar por ser número 1. El mundo siempre nos va a empujar y necesitamos tú y yo ver qué es lo que tú y yo estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado. Porque Jesús no se refería a esas cosas. Jesús tampoco se refería a ser pobre en espíritu, que no quiere decir que hemos de usar nuestra capacidad o nuestro talento. ¿Sí? O sea, habemos muchas personas que porque tenemos talento y tenemos capacidad, ya hagamos lo que hagamos con ese talento y esa capacidad automáticamente es para Dios. Y nosotros podemos llegar con toda capacidad, con todo talento a los pies de Jesús, y Jesús puede decirnos que hagamos algo totalmente diferente. Es, por ejemplo, yo pensé que Dios me iba a usar a mí en la música. Y Dios no me llamó a mí para ser músico. Dios me llamó a mí para preparar un mensaje y predicar su palabra a lo mejor de mi habilidad. Y esa habilidad se ha ido desarrollando y desarrollando, y espero que se desarrolle más y más con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios y claro, con la ayuda de su palabra. Y mi capacidad y mi talento tiene que ser puesta a la disposición de Cristo para que Él pueda ser exaltado, Él pueda ser alabado y Él pueda ser adorado. No solamente por mí que estoy haciendo lo que Él quiere que haga, sino por todos ustedes que están recibiendo el mensaje que Él quiere que ustedes reciban. Jesús no se refería a esas cosas. A lo que sí Jesús se refería es a lo siguiente: Dios está formando un pueblo para sí humilde y pobre. Dios está formando para sí un pueblo humilde y pobre, y esto tiene referencia con Israel. Israel, que fue sacado de la esclavitud, fue llevado a la tierra prometida,
Y nosotros ahí en Sofonías, capítulo 3, versículos del 9 al 13, encontramos que Dios está purificando, Dios está hablando allí de la purificación de Israel, porque lo está preparando para que Él tener una relación correcta como debe de ser con su pueblo escogido. Y en el versículo 12 dice de Sofonías capítulo 3: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y podemos ver que eso es lo que Dios quería con Israel desde que comenzó a sacarlos de la esclavitud. Hey, confíen en su Dios, confíen en Jehová. Yo he escuchado su clamor. Y parecía que Dios estaba jugando con el Israel. Les manda una plaga y les dice, confíen. Y les manda otra plaga y les vuelve a decir, confíen. Y aquí nos está diciendo que Él está preparando un pueblo humilde y pobre que confiará totalmente en Jehová para entrar en el gozo del Señor. Eso es a lo que Jesús se estaba refiriendo cuando está diciendo los pobres en espíritu, de los tales es el reino de los cielos. Fundamentalmente quien tiene corazón de pobre se siente pequeño y mendiga a los pies de su Señor. Es insuficiente y depende siempre en todo de Dios. Los humildes buscan las riquezas de su gloria. O sea, los humildes debemos buscar las riquezas de la gloria de Dios y participar de las bendiciones que Dios en el reino, de las bendiciones que en el reino de Dios nos ofrece. Y si nos fijamos bien, Dios nos ofrece sus bendiciones cuando tú y yo somos obedientes a lo que Él nos ha mandado hacer, cumpliendo con las reglas que Él ha establecido para su reino. Los pobres en espíritu son aquellos que se someten a la autoridad del Espíritu que Dios ha depositado en ellos, que confían en su liderazgo y como fuente única de su seguridad. Y Dios nos dice que en el Espíritu Santo tú y yo tenemos seguridad. Es ahí la razón por la cual nos debemos dejar guiar. Es ahí la razón por la cual nos debemos dejar aconsejar por el Espíritu Santo, porque Él sabe qué es mejor para nosotros. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando nos está diciendo el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Segundo lugar, Jesús se refería a todo aquel que no tiene su corazón en las riquezas de este mundo, que vive con su corazón despegado de lo temporal y vive contento con lo que tiene. ¿Quién estamos contentos con lo que tenemos? Y eso a veces es difícil de encontrar, que no estamos contentos con lo que tenemos. Algunos de nosotros nos paramos cada día por la mañana y nos miramos en el espejo y no estamos contentos con lo que tenemos. Hemos obtenido un corte de pelo la semana pasada y decimos, como que ya me hace falta un corte de pelo. Miramos uno que otro cabello blanco y decimos, como que ya me hace falta un poquito de tinta porque esto no se mira bien. ¿Sabes cuántas personas me han sugerido a mí? Píntate la barba, te vas a ver más joven. ¿Necesito pintarme la barba? ¿Es una necesidad? No. Y así como ello, nosotros nos metemos en unas vainas que no son necesarias simplemente porque no estamos contentos con lo que tenemos. Y Jesús se está refiriendo que los pobres en espíritu son aquellos los cuales el corazón está despegado de las riquezas de este mundo, que vive con un corazón despegado de lo temporal y que está contento con lo que tiene. Filipenses 4:12
Pablo nos dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y fíjate bien quién era Pablo. Pablo era un hombre educado. Pablo tenía, él sabía tener todas las cosas. Pablo era fariseo. Pero comenzando a caminar con el Señor, él aprendió a tener esa necesidad. La misma escritura que Pablo tenía en aquel entonces es la misma escritura que tú y yo tenemos hoy en día. No podemos decir que no hemos sido enseñados a padecer, que no hemos sido enseñados a tener, porque la palabra nos enseña, la palabra nos dice que vamos a padecer persecución. La palabra dice que en el camino del Señor hay veces que vamos a tener y hay veces que no vamos a tener, pero que Dios no nos desatiende ni tampoco nos desamparará. Pero tú y yo necesitamos entender que pobres en espíritu necesitamos ser. Y estamos tratando de ver qué es lo que Dios quiere decir cuando nos dice pobres en espíritu, porque no es el mismo sentir o concepto que tú y yo tenemos en cuanto a ser pobre. A lo que Jesús sí se estaba refiriendo es que el pobre en espíritu, cuando llega a tener riquezas, no deja de alabar a su Señor. No deja de alabar a su Señor. El dinero es un muy mal Dios. Muchos lo tenemos como Dios, pero el dinero no paga como Dios paga. Es un mal Dios. Dicha persona comparte con otros las bendiciones que recibe. O sea que su corazón no está pegado a lo temporal, así como el punto anterior estaba hablando, sino que ve la necesidad de los demás y las llena según su capacidad, así como los creyentes en el capítulo 2 de Hechos, que cada uno vendía su propiedad y traía el dinero ante los apóstoles para llenar las necesidades de la iglesia según necesitaban ser llenadas. Al mismo tiempo, cuando llega a no tener, no deja de bendecir a Dios y Padre, que le ha rescatado de su vana manera de vivir, pues bien sabe que su Redentor sigue viviendo, aún vive. No porque ahora se le acabó lo que tenía, Dios deja de existir, o Dios deja de vivir, o Dios deja de estar al tanto. Teniendo y no teniendo, Dios sigue siendo Dios para el que es pobre en espíritu. Amén. Necesito un trago de agua. Pobre en espíritu es quien tiene un bajo concepto de sí mismo. Y ahora me van a decir, pues ahí está la controversia otra vez. Cuando nosotros hablamos de bajo concepto, inmediatamente nuestra mente se va a una bajo estima, y sabemos que la persona que tiene una estima bajo tiene grandes problemas. Normalmente esa persona tiene una autoestima bajo porque ha sido abusada, porque ha sido puesta a un lado, porque nunca se le presta atención, entonces su autoestima está bajo, y porque su autoestima está bajo hace malas decisiones. Nuestra mente inmediatamente se va a ello. Pero cuando Jesús nos está hablando aquí de un concepto bajo de sí mismo, está hablando espiritualmente. Normalmente, cuando tú y yo como seres humanos llegamos al conocimiento de Jesús y comenzamos a entender y a comprender la palabra de Dios, y ya sabemos qué quiere decir santo, ya sabemos qué quiere decir gracia, ya sabemos la misericordia y entendemos un poco de teología, lo que sucede es que nuestra cabeza se empieza a ladear, ¿sí? Y luego comenzamos a decir, ¿y tú qué me miras? Tú lo que debes hacer es ponerte a estudiar la Biblia así como yo. Tú lo que debes hacer es aprender así como yo. Mira, ven, te voy a enseñar. O sea que
llegamos a creernos a alguien. Y Dios está diciendo, y ahí viene el versículo que leyó Joel, no tener un más alto concepto de sí, del que debe tener. Mi medida en cuanto a mi concepto, en cuanto a mí mismo, no eres tú. Ni tu medida soy yo tampoco. ¿Sabes quién es mi medida y tu medida? Jesús. ¿Tú quieres saber exactamente dónde te encuentras espiritualmente y qué tan grande eres y qué tanto sabes? Compárate con Jesús, no Jesucristo. Compárate con Jesucristo. Jesús el Señor, Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestra medida. Y eso es lo que Él está diciendo cuando dice de tener un concepto, un bajo concepto de nosotros mismos. Mi medida es Jesús. No quiere decir que no sé, no quiere decir que no he aprendido, no quiere decir que no debemos adorar o no debemos hacer, no debemos entrar, no debemos salir. Quiere decir que tú y yo necesitamos ver exactamente quién soy yo en Cristo Jesús y mi medida es Cristo. Si he avanzado 10 puntos y Cristo es donde está, hasta lo sumo. ¿Cuánto me falta? No quiere decir que debo dejar de avanzar. Quiere decir que debo dejarme guiar. Porque cuando Él venga, le veremos tal y como Él es. Tal y como Él es. Romanos, para leerlo, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo, de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De aquí entre nosotros, ¿quién es el más pecador? Yo. ¿Sabes qué diríamos algunos? No, pues sí, el más pecador es Clemente, porque él es el más, tiene más edad, ha tenido más tiempo para pecar. Y ese sería un concepto equivocado, porque yo tengo que estar prestando atención a Jesús, no a mis hermanos. Cuando se trata de la espiritualidad, cuando se trata de servir, cuando se trata de engrandecer a mi Dios, yo tengo que estar prestando atención a Jesús. No en ver si ustedes me están viendo, mira cómo alaba, mira cómo predica, mira cómo hace esto, mira cómo toca la guitarra. No, yo tengo que estar viendo a Jesús. Y de igual manera tú, cuando estás sirviendo, tú necesitas estar viendo a Jesús. De eso es lo que está hablando Jesús cuando nos dice que los pobres en espíritu tienen el reino de los cielos. Y eso es grande, es grandísimo. Y ya es nuestro. Pobres en espíritu es el que ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas, y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder del Espíritu, porque aparte de Cristo tú y yo no tenemos absolutamente nada. ¿De qué nos sirve nuestra justicia? ¿Podemos pararnos ante Dios con nuestra propia justicia? ¿Cuál? No hay. La razón por la cual somos salvos es porque la justicia de Cristo ha sido depositada a nuestro favor. Ha sido depositada a nuestro favor. Y para entender mejor este concepto, es como cuando tú tienes que pagar tu renta. No sé, $500, $1,000, $1,200, $1,500 ahora las rentas, pues. Increíble. Y que tú dices, te estás comiendo ahí las uñas y posiblemente hasta los dedos porque no tienes el dinero para pagar tus $1,000 de renta. Y tu hermano mira que las uñas ya se te están acabando y vas a comenzar con los dedos. Entonces tu hermano va y deposita esos $1,000 en tu cuenta y tú no te diste cuenta.
Y él viene y te dice, pague su renta. No tengo con qué. Sí tiene. Tú revisas tu cuenta y te das cuenta que ahora sí tienes. ¿Por qué ahora tú puedes sí pagar tu renta? Porque esa cantidad fue depositada en tu cuenta a tu favor. ¿Quién la depositó ahí? Tú no sabes quién, pero fue alguien que tú sabes que se preocupó por ti. Y es lo mismo que Dios hizo con la justicia de Jesucristo. Tú y yo creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y Dios tomó la justicia de su Hijo amado y la depositó en nuestra cuenta. De tal manera que cuando nosotros vamos a presentarnos ante Dios para entrar al reino de los cielos, Dios no está viendo, bueno, es más, no tenemos justicia. Dios lo que está viendo es la justicia de Cristo y Cristo agrada al Padre, de tal manera que Dios Padre dice, entra al gozo de tu Señor. ¿Ah? Pero tú y yo necesitamos entender que necesitamos confiar en Él para todo, porque aparte de Cristo, tú y yo no tenemos absolutamente nada. Y para nada, nada podemos hacer. Entonces, punto número 1, soy pobre en espíritu. Lo tenemos que hacer personal. Soy pobre en espíritu. Y porque soy pobre en espíritu, no soy autosuficiente, no puedo depender de mí mismo. ¿Por qué? Porque soy pobre en espíritu. Mis hermanos, hemos recibido el reino de los cielos. Es nuestro el reino de los cielos. En Cristo Jesús somos regidos por sus mandamientos, por sus decretos y por sus estatutos. Todo lo que nosotros conocíamos en el mundo, todo lo que nosotros decíamos ser en el mundo, ha sido botado. Eso ha quedado sepultado. Eso ya no existe más. Lo que ahora existe, y es porque nosotros tenemos el reino de los cielos, porque es nuestro, son los mandamientos, los decretos y los estatutos de Cristo, los cuales rigen nuestra vida. Cuando yo quiero poner mi autosuficiencia en todo eso, eso choca. Por eso cuando dice Dios a los pobres en espíritu, no tiene sentido para mí. No tiene sentido. Y yo me tengo que ir a los mandamientos de Cristo, me tengo que ir a sus decretos y a sus estatutos para poder comenzar a entender este asunto de ser pobre en espíritu y dejar que eso me guíe en la vida que ahora en Cristo Jesús yo tengo, que ahora en Cristo Jesús tú tienes. La tarea que hemos recibido no es terrenal, es celestial. Tú y yo vamos en el poder del Espíritu predicando el Evangelio para que otros puedan escuchar. No las palabras mías, sino las palabras del Espíritu que salen de mi boca. Porque tú y yo no vamos a poder convencer a nadie. Tú y yo lo único que vamos a hacer es ser obedientes en llevar la palabra y que ellos puedan escuchar la voz del Espíritu y la voz del Espíritu, la palabra del Espíritu que penetre esos corazones para que puedan hacer una decisión cuando vean a Cristo en sus corazones. Amén. Entonces, este asunto de la tarea celestial que tú y yo tenemos que hacer no será hecha con ejército, ni tampoco será hecha con fuerza. ¿Con qué será hecha? Será llevada a cabo por el Espíritu Santo de Dios, con su sabiduría y con su entendimiento, con su poder. Es con el Espíritu Santo de Dios que este asunto será llevado a cabo. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí. Yo no soy autosuficiente. Yo tengo que entender que no soy autosuficiente y que no puedo depender en su totalidad de mí mismo. Tengo que depender del Espíritu. Y eso me ayuda a ver a mí que soy pobre en espíritu. Pero con el Espíritu de Dios, soy lo que Dios dice que yo soy.
no lo que yo digo que soy. Amén. Punto número 2. Si soy pobre en espíritu, he de vivir como mendigo ante Dios. No como mendigo, como mendigo ante Dios. Y si tú recuerdas bien allá en el capítulo 16 de Lucas, los versículos 19 al 31, tú y yo encontramos la parábola del rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Y sabemos que el rico hacía banquete con esplendidez, hacía fiesta y invitaba a todo mundo y tenía comida y bebida hasta para aventar para arriba. Y el mendigo, ¿dónde estaba? Estaba echado a la puerta del rico, esperando que cayera por allí alguna boronita para él poder saciarse. Y nos dice allí en el versículo 21 que este Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces yo tengo una pregunta para ti. Si tú y yo somos pobres en espíritu, ¿dónde es que estamos echados tú y yo? A los pies de Cristo es que tú y yo debemos estar echados ahí, esperando ¿qué cosa? Que caiga una o que otra migaja para poder saciarnos. ¿Ese es nuestro sentir? No, yo me atrevo a decir que no, que la mayoría de la iglesia, ese no es nuestro sentir. Hace rato nosotros estábamos traveseando aquí y dijimos, hubiéramos hecho un servicio de vigilia a las 6 de la mañana afuera. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos llegado? Oh, no, pastor, hace mucho frío. Y luego el vientecito. No. O sea que no estamos echados a los pies de Cristo esperando que nos caiga algo. Y luego por allí encontramos enseñanzas donde se les enseña a algunos cristianos que no estés mendigando tú las cosas del reino de Dios. Dios tiene para darte a manos llenas. Pide con liberalidad. No, si tú y yo somos pobres en espíritu, hemos de vivir como mendigos a los pies de Dios. Y si entendemos que ese es el concepto para tú y yo vivir, nos vamos a dar cuenta que en realidad nos vamos a saciar. Nos vamos a saciar de lo que Dios da, porque Dios no da migajas. Lázaro estaba a la puerta del rico esperando que le cayera algo para poder llenar su estómago. Pero tenemos que recordar que el rico era terrenal. Dios no da migajas, Dios da en abundancia. ¿Qué vida te dio Dios? ¿Un pedacito? Vida en abundancia. ¿Qué sabiduría te da Dios? Sabiduría en abundancia. Ahora, algunos de nosotros estamos esperando que Dios mueva su varita mágica y toque nuestra cabeza para entender los misterios del reino. No funciona así. Pero Dios nos da sabiduría en abundancia. Dios nos da paz en abundancia. Dios nos da todo en abundancia. Pero necesitamos estar echados a sus pies. Y sabemos que si estamos echados a sus pies, estamos seguros. No hay miedo alguno. Pero yo necesito entender que soy un pobre en espíritu y que lo único que tengo lo tengo por la gracia y la misericordia de Dios. Lo cual nos lleva al siguiente punto, punto número 3. He de atesorar lo que recibo. Hoy en día, muchas personas sobre la faz de la tierra decimos que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús, pero no la atesoramos. Decimos pertenecer a la iglesia con doctrina sana para alabar y bendecir al Dios del universo, pero no lo atesoramos. Decimos tener una familia
esposa e hijos excelentes, que son fieles, que son buenos, que no tienen malas ideas y todas esas cosas, pero no lo atesoramos. Como esposos o como esposas decimos tener el esposo, la esposa ideal, pero no los atesoramos. En Mateo capítulo 13, nosotros encontramos similitudes del reino. En el versículo 44 nos habla del tesoro escondido y dice lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre en aquel campo ha encontrado algo de sumo valor y lo ha puesto de regreso en su lugar, y entonces ha ido a ver todo lo que tiene, todo lo que ha adquirido, y no le importa qué es, lo ha vendido y lo vende. Es como nosotros encontrar algo de un tesoro de gran valor y sabemos que es de gran valor. Vamos y vendemos nuestra casa, nuestros carros, nuestros terrenos, vamos y vendemos todo. Nos quedamos absolutamente en la calle. ¿Para qué? Para comprar ese tesoro que hemos encontrado. ¿Sabes que hemos encontrado un tesoro de sumo valor? Hemos encontrado a Cristo Jesús. Hemos encontrado al Rey de Reyes. ¿Qué te estorba para seguirle? ¿Qué te estorba para predicar su palabra? Deja ponértelo más fácil. ¿Qué te estorba para hacer el cuaderno espiritual que Él te pide hacer? ¿Qué te estorba para seguir en el discipulado? ¿Qué te estorba para leer tu Biblia diariamente? ¿Ah? ¿Ya me entendieron? Y si ese tesoro lo has encontrado, hey, tú tienes que hacer, tú debes hacer lo que es correcto hacer. Atesora lo que tienes, atesora lo que has recibido del Señor. En Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46, encontramos lo siguiente: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ustedes saben de qué tamaño son las perlas? Normalmente, así, una bolita, así, una canica de ese tamaño. Has encontrado una perla de gran precio. ¿Y qué hizo este mercader? Vendió su negocio, vendió su casa, vendió todo lo que tenía. ¿Para qué? Para comprar una canica. ¿Por qué? Porque es de gran precio. ¿Dónde está el reino de los cielos que tú tienes? Está tan pequeño que cabe aquí, en mi mente, en mi voluntad y mis emociones. Sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos que ahora rigen mi vida son esa perla de gran precio del cual está hablando Jesús aquí. Lo debo valorar, lo debo cuidar, lo debo estimar. En Cristo Jesús nosotros tenemos un gran tesoro. En Cristo Jesús tenemos esa buena perla, la cual tú y yo necesitamos valorar y guardar con temor y temblor. En conclusión, ya para terminar, nuestra vida se trata de cómo alabar y bendecir a Dios. 24 horas al día, 7 días a la semana. De eso se trata. Todo lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos debe de alabar y debe de bendecir a nuestro Señor. Y como Cristo Jesús vive en cada uno de los creyentes, no hay excusa por la cual tú y yo no podamos hacer tal cosa. Recuerda, nuestra vida se trata de cómo alabar y bendecir a Dios.
Alabar a Dios es expresar gratitud. Alabar a Dios es en adoración y amor hacia Él. Deben de ser nuestro comportamiento y nuestra actitud. Bendecir a Dios es exaltar y reconocer su grandeza. Y cuando reconocemos su grandeza, nos damos cuenta que en realidad pobres en espíritu somos. Aunque su Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya dando toda sabiduría, porque la medida que tenemos es Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra que ha sido viva y eficaz en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo no nos deje en paz, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos empuje a leer, que nos empuje a ministrar. Que tu Espíritu Santo nos empuje, mi Señor, a postrarnos en adoración para contigo en todo tiempo y en todo lugar. Para así ser esos hijos que tú deseas que somos, mi Señor. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y ayúdanos cada uno a hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas. Algunos batallamos más que otros, mi Señor. Que no se nos olvide que el cuerpo de Cristo somos y como cuerpo de Cristo necesitamos ayudarnos los unos para con los otros. Te pedimos, mi Señor, que nos ayudes a ministrar a nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros de trabajo, para que si es posible en este mismo día ellos puedan llegar a conocerte como único y suficiente Salvador. Gracias, mi Dios, despídenos en paz, te lo pedimos y rogamos en Cristo Jesús. Amén.